anotar ahí, por favor. Ahí tienes una agüita, tienes unas hojitas y tienes una pluma para ti. Sí, gracias. ¿Listo? Sí, adelante, por favor. Muy bien. Bueno, pues buenas tardes, Mario. Buenas tardes. Me da mucho gusto poder darte la bienvenida a esta tercera etapa de nuestra ronda de entrevistas para poder elegir al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. Agradecemos que estés aquí y te felicitamos por tu participación. Te comento rápidamente cuáles son el formato que estamos utilizando para la entrevista. Primero tendrás 10 minutos de exposición que los podrás ir viendo en el cronómetro que tenemos aquí enfrente. Posteriormente abriremos una etapa de preguntas y respuestas, a partir de la cual los compañeros de la comisión podrán interactuar contigo. Si en algún momento dado queda un poco de tiempo y oportunidad para que se integren otra ronda de preguntas o alguna otra, lo hagamos. Y bueno, pues esto sería todo. Muchas gracias y bienvenido. Adelante. Bien, bueno, pues antes que nada agradecer el estar en esta instancia. Ya pasaron varias etapas y bueno, nos permite exponer los motivos, el conocimiento que bueno, de alguna manera se ha adquirido a lo largo de la actividad profesional, en este caso dentro de la universidad, trabajando con temas de gobernanza desde hace más de 10 años, de gobernabilidad, en donde precisamente se conoce o se empieza a visualizar como un tema de investigación teórico, conceptual, y que bueno, eso nos permite que en estos momentos entendamos cómo se instrumentaliza de alguna manera este sistema, primero este sistema nacional anticorrupción y luego a su vez en las diferentes entidades, en los 32 estados, el sistema estatal anticorrupción y bueno, uno de sus actores, en este caso la ciudadanía que participa, estos 7 actores que estarán involucrados en este sistema estatal, pues integrar este comité de participación ciudadana que en su momento pues presidirá este sistema estatal de anticorrupción. Y pues bueno, en el entendimiento de que la corrupción es un problema no solamente que atañe a nuestro país, es un problema global, internacional, y que bueno, pues de alguna manera otras entidades, otras sociedades, otros países han generado estos contrapesos para poder abatir este fenómeno que de alguna manera perjudica la competitividad, perjudica la economía de una sociedad como la mexicana, perjudica la inversión, tiene costos políticos, en este caso pues existe una insatisfacción en el sentido de las instituciones desde el punto de vista democrático y pues bueno, hay diferentes fuentes de información que nos hablan de este panorama, ¿no? Desde un punto de vista racional, elementos como los que por aquí preparé, en donde nos dice, en este caso, la fuente Anatomía de la Corrupción, el lugar que ocupa en América, el continente americano, de los 26 países, perdón, de los 32 países de América, estamos en el lugar número 26 en los niveles de corrupción. En el G20, donde participan estas economías mundiales, pues de los 35 países, resulta que estamos, en este caso, perdón, de los 19 países estamos en el lugar 18, en la OECD en el 35 a 35, es decir, estamos en el primer lugar de corrupción. Y en el mundo, en este caso de los 176 países, pues bueno, estamos en el lugar número 123, ¿no? Entonces, eso nos habla de la gran problemática que tiene nuestro país. Yo creo que es de suma importancia abatir de alguna manera a través de estos instrumentos, de estos contrapesos, pues el problema de la corrupción. Hay grandes retos al exterior, es decir, ante la sociedad. Por ejemplo, hay una encuesta nacional del INAI que precisamente habla de que el 76% de la sociedad manifiesta no tener interés en solicitar información. Eso habla de una apatía. Durante mucho tiempo hemos hablado de que efectivamente nuestro
país existen los escenarios en los que se han generado, pues sí, normativas, se han generado instituciones precisamente para que se pueda interactuar, en este caso, entre los diferentes niveles de gobierno, entre la sociedad, entre los diferentes actores que tienen que ver con los problemas públicos, pero que desgraciadamente pues la sociedad es apática, ¿no? En ese sentido, no es mucho de participar precisamente en esos escenarios que se les han presentado. Otro dato, el 86% no consulta una página de internet del gobierno en el último año, y el 54%, esta encuesta de 2016, cree que el Sistema Nacional Anticorrupción no ayudará o ayudará poco, y que solamente es un instrumento en donde durante mucho tiempo ha generado que se cree que eso es una promesa y es una simulación, ¿no? Yo creo que en este caso, bueno, nos toca este reto de participar precisamente para pues generar las condiciones, y obviamente al instaurarse y a generarse una institución en este sentido, los retos que tiene de instalarse en un primer sentido, pues tiene mucho que ver, ¿no?, de las capacidades de los individuos que pues estén dentro de este contexto. Creo yo que la forma de abatir, en este caso, este fenómeno de corrupción, pues bueno, es en relación a una política integral, ¿no?, que genere gobernabilidad, en donde existan pesos específicos entre el Estado, es decir, las instituciones, las leyes, etcétera, las instituciones de justicia. Por un lado, el gobierno, que lo hemos visto durante los últimos años, ha transitado en un gobierno abierto, que efectivamente sancione, que sea responsable, que sea honesto, que facilite la información, y que yo creo que este es uno de los grandes problemas, ¿no?, en el sentido de que existen las instituciones, pero existe un gran o un alto grado de impunidad en este sentido. Y por otro lado está el otro actor fundamental, que en este caso es la sociedad, que deberá de exigir cuentas, en este caso a nuestro gobierno, a nuestros gobiernos, a nuestras instituciones, deberá ser participativa, deberá de denunciar, deberá ser comprometida y respetuosa, obviamente, de las instituciones. Hemos analizado de alguna manera todo este proceso, ¿no?, del Sistema Nacional en el año 2015, obviamente fundamentado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde de alguna manera se da instancia a este Sistema Nacional de Corrupción en el artículo 113, y bueno, una serie de leyes, son 7 leyes, en las cuales algunas se crean, algunas se reforman, como puede ser la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidad Administrativa, la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia, la Ley Orgánica de la Administración Pública, la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, Código Penal y Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas. Obviamente hay también integrantes, pero bueno, a lo que nos atañe en este sentido, pues es el sistema local, el sistema estatal anticorrupción, que bueno, también se ha venido armonizando de alguna manera, en donde ha habido reformas y ha habido leyes en este sentido, y que bueno, dan precisamente ese andamiaje desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista de procedimientos, desde el punto de vista de estructura y de normativa para el sistema estatal anticorrupción. Obviamente el reto es grande en el sentido de poder coordinar, ¿no?, estas instancias que van a participar en el sistema estatal. Como lo dije en un principio, este comité ciudadano deberá de tomar la decisión, ¿no?, de quién será el que lo represente y que presida este sistema estatal anticorrupción. Y pues bueno, el reto es grande en el sentido de que habrá que coordinarse, habrá que generar propuestas, habrá que generar un andamiaje con los diferentes actores, ¿no? En este caso, el titular estatal de la fiscalización, el titular de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción en el Estado, el titular de la Contraloría Estatal, el representante del Consejo de la Judicatura del Estado, el presidente del órgano de acceso a la información y transparencia local y el presidente del Tribunal de Justicia Administrativa.
todas estas instancias con las cuales se tendrá que coordinar, pues en el sentido que le da en este caso a este sistema estatal anticorrupción, a este comité ciudadano, de prevenir, de detectar, de sancionar, de fiscalizar y de controlar, en este caso, los recursos. El reto es grande, es decir, la agenda es grande en este sentido para las personas que queden en esta instancia. En primer lugar será instalarse como un órgano rector de este sistema local anticorrupción, crear un programa de trabajo, establecer bases y principios para la efectiva coordinación de sus integrantes, diseñar y aprobar la política estatal anticorrupción, establecer las herramientas e indicadores adecuados para la evaluación periódica de la política anticorrupción, establecer todos los convenios, alianzas y programas de colaboración necesaria para llegarse toda la información requerida para esta labor y determinar los mecanismos, bases y principios para la coordinación con las autoridades de fiscalización, coordinación y control de este sistema estatal anticorrupción. Gracias, Mario. Vamos a iniciar la sesión de preguntas y respuestas y va a iniciar Jaime Cantú. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por participar. Nos da realmente mucho gusto tener personalidades como tú. Yo te quiero compartir, en el caso de que tú fueras ya parte de ese comité, ¿qué perfiles te gustaría que estuvieran alrededor tuyo para que pudiesen acompañarte en esta tarea? Y me refiero a perfiles entendiendo su experiencia, entendiendo el tema de su profesión, lo más que nos pudieses abundar en ese tema, y ahorita terminando te voy a hacer otras dos preguntas. Sí, yo creo que tendríamos que buscar un punto de equilibrio en el sentido de que la persona o las personas que integren este consejo pues deberán de tener una autonomía, una no dependencia en varios sentidos, ¿no? En primer lugar, desde el punto de vista profesional, es decir, que no pues requieran de tener o de ver esto como un trampolín para otras situaciones, ¿no? Es decir, que tengan la solvencia desde el punto de vista económico, ¿no? Que tengan un trabajo asegurado, que tengan pues antecedentes éticos, morales, que de alguna manera pues, que no son garantía, pero bueno, al menos aumenta las posibilidades de que este sistema efectivamente sea un contrapeso, ¿no? Y que efectivamente permita, a través también de su formación demostrada a lo largo del tiempo, por ahí están los currículos, tenga un conocimiento de todo este andamiaje de leyes, normas, etcétera, que tiene que, desde el punto de vista técnico, pues conocerse, ¿no? Porque de alguna manera los otros actores, las otras instancias, las otras instituciones, pues han venido trabajando, yo creo que hace 2 años, hace 1 año, con cursos, con publicaciones, y que bueno, de alguna manera, pues eso genera en algún momento, pues tener un conocimiento mucho mayor, un conocimiento integral en este sentido, y que si en este caso esta comisión que va a presidir y que va a coordinar, pues deberá de tener pues, en algún momento pues también esos mismos conocimientos técnicos, ¿no? Entonces, yo creo que eso sería muy bien, perfecto. Entendemos que aquí hay 5 años posibles. ¿Cuánto tiempo te gustaría participar y en qué posición te gustaría participar? Primero, si como parte del consejo, como presidente, como tal, y si estás de acuerdo que esto sea un cargo honorífico que pueda hacer o que tenga la posibilidad de tener un sueldo. Y bueno, ¿cómo estaría tu arreglo del tiempo? ¿Cómo articularías todo esto para que lo pudieses lograr? Sí, las razones que me motivaron a estar aquí es precisamente, y lo dije en la pregunta pasada, la respuesta de la pregunta pasada, es esa armonía, ¿no? Desde el punto de vista personal, creo que espiritual, estoy al 100% en todas mis capacidades, tengo 40 años, en ese sentido, pues bueno, todo el impulso, toda la fuerza para
poder crear organizaciones, instituciones, etcétera. Por otro lado, tengo la solvencia de alguna manera profesional al tener en la universidad un tiempo completo, que es con un contrato indefinido, en el nivel 6, que es el máximo nivel dentro de los profesores investigadores de tiempo completo. Por el otro lado, tener 12 años en el Sistema Nacional de Investigadores. Y la otra cuestión, que por ahí también viene otra de las cartas que tiene que ver con Coparmex en este caso, pues tener la solvencia en el sentido de tener un negocio que me permite de alguna manera pues no tener como incentivo, no la cuestión económica, ¿no? Que sería en este caso el cargo honorífico, y que bueno, creo que esas condiciones. ¿Cuántos años te gustaría y en qué posición te gustaría estar? Pues obviamente a todos les gustaría presidir, ojalá y que así fuera, y pues bueno, creo que presides nada más un año, o es un año, ¿verdad? Exactamente. Perfecto. Y luego se van rotando. Bien, muchas gracias. Gracias. Continuamos con Nadia, por favor, la pregunta si quieres hacer. Claro que sí, gracias. Mario, yo quisiera que nos contaras un poco más sobre las áreas de experiencia que maneja la convocatoria, gestión pública, combate a la corrupción, transparencia, evaluación, plataformas digitales, rendición de cuentas, entre otros, diseño de indicadores, etc. ¿En qué áreas de conocimiento tú puedes aportarle al sistema estatal anticorrupción? Pues tiene que ver en áreas que he trabajado, como lo comentaba, un poco el perfil profesional que ustedes pueden ver ahí, la licenciatura en Economía, la maestría en Políticas Públicas, el doctorado en Estudios Organizacionales, el doctorado en Ciencias de Gestión. En la universidad, pues bueno, nos ha tocado por ahí trabajar, por ejemplo, en un inicio en la reapertura de la licenciatura en Administración Pública, ¿no? Toda la cuestión pues, de documentar que efectivamente el Consejo Directivo Universitario la aceptara como oferta educativa, el haber coordinado en su momento la maestría en Administración y Políticas Públicas como coordinador, maestría en Gestión Pública, en la misma universidad, en la unidad de posgrado, y que bueno, esta cuestión, por ejemplo, de indicadores, etcétera, pues no es algo fuera de nuestro conocimiento, ¿no? En el momento en que esa maestría pues estuvo de alguna manera con criterios de calidad a nivel nacional, en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y que bueno, durante una cantidad de años considerable se mantuvo ahí, ¿no? Siempre llevando esos indicadores que exigen a nivel internacional otros posgrados. Bueno, yo creo que esos son como los elementos que yo considero pues, importantes en este sentido, que han permitido de alguna manera pues, abrir, innovar cosas que no existían antes y que nos ha permitido construir la propia institución. Muy bien. No sé si lo comenté, pero si no lo hago ahora, recibimos preguntas de organizaciones no gubernamentales y de algunas personas que nos las hicieron llegar al correo electrónico. Te voy a comentar una de ellas. Sí. En caso de ser seleccionado, ¿cuáles son los retos principales para la implementación del sistema anticorrupción y cuáles serían las primeras acciones de trabajo? Sí, como lo mencioné hace un momento, bueno, yo las desglosé en 5 grandes retos o funciones que tendremos que hacer o se tendrían que hacer en su momento. Instalar como órgano rector este sistema anticorrupción, crear un programa de trabajo en un principio, establecer las bases y principios para la efectiva coordinación de sus integrantes, de estos 7 integrantes que ya había mencionado, de las diferentes instituciones que lo van a conformar, diseñar y aprobar la política estatal anticorrupción, estableciendo los mecanismos de coordinación y colaboración, elaborar indicadores, ¿no? Establecer las herramientas adecuadas para la evaluación periódica de esta política anticorrupción, establecer los convenios, alianzas, programas
con las instancias correspondientes para poder hacerse llegar la información requerida para esta labor del Sistema Estatal Anticorrupción y determinar los mecanismos, bases y principios para la coordinación tanto con las autoridades de fiscalización federal en este Sistema Nacional Anticorrupción como con el Sistema Estatal Anticorrupción, ¿no? Con las autoridades a nivel estatal. Muchas gracias. Adelante, por favor, Ramón Rodríguez. Adelante. Muchísimas gracias, buenas tardes. Me queda clarísimo el conocimiento y la habilidad teórica, estadística y estructural. Dentro de un tema estadístico mencionabas el tema de la apatía ciudadana. Además de participar para esta comisión, ¿en qué otras actividades anticorrupción has participado de manera directa? Anticorrupción, no. Actualmente formo Salud. parte del Secretariado Técnico Local como facilitador. Es una figura, salud, perdón. Es una figura que tiene que ver con la integración de un comité ciudadano que la representa, un sector gobierno que también está ahí, el INAI, en este caso la instancia estatal, la SEGAIR, y en este caso las instituciones de educación superior. En este secretariado técnico local hemos estado trabajando durante 2 años, precisamente aquí es el lugar donde sesionamos, en donde hay representantes de la sociedad civil, en donde hay un representante del sector gobierno, y a nosotros como facilitadores de alguna manera representamos a las instituciones de educación superior, ¿no? Y ahí se ha trabajado en una agenda, en este caso, en este secretario técnico local, en una agenda en la cual pues, se desarrollan acciones, programas que tienden a el gobierno abierto, ¿no? Es decir, estos aspectos que tienen que ver con la honestidad de las instancias gubernamentales, con la facilitación de la información en este sentido, de la divulgación a través de los medios digitales para ello, ¿no? Entonces, ese es el antecedente, ¿no? Es decir, en forma global los aspectos que tienen que ver con gobierno abierto, y que bueno, muy específicamente tendrían que ver con estas cuestiones anticorrupción, ¿no? en este problema que se está visualizando. Mario, en los últimos días, en las últimas semanas hemos sido San Luis Potosí noticia nacional y creo que hasta internacional por temas de corrupción. ¿Conoces algunos temas de corrupción en el Estado? ¿Qué sentir te ha generado y qué has hecho para combatir dicho tema? ¿Qué he hecho para abatirlo? No, Pues, ¿cuáles son primero? ¿Cuáles son los que tú identificas? Pues ahorita que a nivel nacional, ¿no? Esta famosa ecuación corrupta, ¿no? Entre la auditoría, la Auditoría Superior del Estado, si no recuerdo, algunos diputados, la legislatura en este sentido, y las presidencias municipales en el sentido del blanqueo de cuentas públicas, ¿no? A través por ahí de una serie de actos, ¿no? Que precisamente hacen esto que yo comentaba en un principio, que tiene que ver con la simulación, es decir, están las instituciones, está el andamiaje, está la normatividad, pero desgraciadamente en nuestro país, creo yo, desde mi punto de vista, existe una simulación en este sentido, ¿no? Entonces nos han generado los contrapesos, hay un alto grado de impunidad, ¿no? Estamos hablando que el 99%, con estadísticas, el 99% de los actos, ¿no? Quedan impunes en este caso, de los delitos que se generan en nuestro país, y que bueno, en este caso una élite que tiene recursos no iguales a lo del ciudadano común, pues bueno, todavía este grado de impunidad es mucho mayor, ¿no? Creo yo que ese es el gran problema de nuestro país. Está el andamiaje, están las leyes, están las instituciones, está la normatividad, pero no se están logrando en este caso estos objetivos en este sentido. Y bueno, ¿qué es lo que yo hago para combatirlo? Pues es no ser apático en el sentido de las actividades que realizo,
trabajando en este secretariado local que es también honorífico, en las aulas, ¿no? Como profesor investigador, en las investigaciones, en los libros, en los artículos, hablando de ello, en los medios de comunicación local, donde se nos ha convocado, donde hay una columna de Administración y Política Pública, en El Pulso, en el Sol de San Luis, y en donde pues no nos quedamos callados en este tipo de situaciones, ¿no? Gracias, Ramón. Mario, continúa Lorena Villarreal. Hola, buenas tardes. Te voy a hacer una pregunta que nos llegó de la ciudadanía y que dice: ¿qué haría usted en caso de que en el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción encuentre uno o varios funcionarios encubriendo faltas administrativas graves o hechos de corrupción? Pues yo creo que estamos hablando de instituciones, ¿no? Las instituciones, como yo lo menciono, pues genera precisamente el no tomar decisiones de manera personal o unipersonal o de grupo, sino que precisamente estas cuestiones normativas, estos contrapesos, esta apertura de los medios de comunicación, en el sentido de que la ciudadanía pueda visualizar el trabajo de este comité, pues bueno, sería pegarse a la normatividad que establece, ¿no? De alguna manera el propio sistema nacional y el propio sistema estatal anticorrupción, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido sería trabajar de manera institucional, no de manera unipersonal. Gracias. Otra sería, esta también la hace la ciudadanía: ¿qué opina de las declaraciones del presidente de la República sobre que la corrupción en México es cultural? Como lo mencioné en un principio, es multifactorial, es decir, sí es una cuestión cultural, pero también tiene que ver con otras muchas cuestiones o mecanismos, ¿no? Que pues han generado o han permeado esta perspectiva. Como yo lo mencioné desde un primer momento, existe el andamiaje, existen los escenarios, existe ese contexto de gobernabilidad, pero que desgraciadamente, al haber una institución que deja impune muchas de estas cuestiones, pues genera precisamente pues estas condiciones, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor ahí, no sé el contexto de lo que dijo el presidente, pero si es cultural, es solamente una variable de esa fórmula que tiene que ver con la corrupción, ¿no? A lo mejor si vemos más ampliamente eso que comentó el presidente de la República, bueno, pues se podrían ver las diferentes variables que lo mencioné en un momento, ¿no? Al inicio hablabas de la apatía. Debo de entender que la apatía es de todos los ciudadanos para denunciar. ¿Qué acciones implementarías para que yo como ciudadano me acerque a denunciar sin sentir miedo o tener represalias? Lo que mencioné igual en un principio, creo que actualmente las condiciones no están dadas, al haber este grado de impunidad, la gente no cree en las instituciones en este sentido, y que bueno, el hacer un buen trabajo en esta instancia, es decir, que efectivamente el razonamiento que dio origen a este sistema estatal anticorrupción, este sistema nacional anticorrupción, pues dé resultados, ¿no? Entonces, actualmente la sociedad exige resultados, y yo creo que es la única forma que va a permitir que los ciudadanos crean en sus instituciones y crean que efectivamente existe un contrapeso en este sentido, ¿no? Entonces, yo creo que son las acciones, son los hechos y son los resultados los que darían de alguna manera a la ciudadanía pues esta confianza para poder hacerlo. Correcto, gracias. Gracias, Mario. ¿Qué propuestas presentarías para evitar el gasto excesivo y suntuoso de ciertos gastos personales de funcionarios de gobierno, así como en eventos de las dependencias, gastos en seguridad, atención a terceros, exceso de carros? ¿Qué harías para evitar? Porque ahí se van bastantes recursos. ¿Qué medidas preventivas presentarías como propuestas?
Como lo mencioné en algún momento, ¿no? Esto se da porque no existe de alguna manera una sanción a esos excesos que tiene el propio Estado y el gobierno, ¿no? Y los funcionarios públicos, ¿no? Yo creo que, como lo mencioné en un principio, los ciudadanos, si se les da respuestas, si se les da acciones, si se les da resultados, y obviamente existe de alguna manera, lo voy a poner así, existe el ejemplo, ¿no? De que al realizar esos actos que no son correctos, en este caso en este aparato gubernamental, pues difícilmente, ¿no? Los que vean ese ejemplo más adelante, pues posiblemente tomen la decisión de no considerar realizar ese tipo de excesos, ¿no? Que lo hicieron sus antecesores, ¿no? Entonces, considero que es eso, los resultados, las instituciones que efectivamente hagan el trabajo que tienen que realizar, que no se quede impune y que quede de ejemplo para que efectivamente estos personajes dentro de la administración pública, estos funcionarios públicos, pues no vean en este caso el ingresar a el sistema gubernamental como una forma de enriquecerse, ¿no? Gracias. Tengo por ahí otra pregunta, ¿sí? ¿Cómo trabajarías en cuestiones financieras sobre fiscalización, rendición de cuentas, transparencia y adquisición de obra pública? Pensando mucho en licitaciones. Ajá. En cuestiones financieras, es decir, las compras, las licitaciones. Por ahí comúnmente es un área de oportunidad para la gente que quiere hacer las cosas inapropiadamente. ¿Qué medidas preventivas presentarías como propuestas para evitar estas situaciones? Creo que ya existen, por ejemplo, existe un follow the money, que es siguiendo el dinero, es decir, desde que sale, desde la ley de egresos en este sentido, y donde efectivamente se va que efectivamente llegue ese recurso a donde fue destinado de alguna manera. Existen pues, diferentes instituciones que ya hacen esa fiscalización, ese control de recursos de alguna manera, y que pues, se han visto de alguna manera las sanciones respectivas en ese sentido, ¿no? Vuelvo a lo mismo, yo creo que el punto central es la impunidad, es decir, se hacen esos dictámenes, se hacen esas observaciones a las cuentas públicas, pero desgraciadamente de alguna u otra manera ese andamiaje normativo permite la salida, ¿no? Y permite la impunidad de que efectivamente todos estos ejercicios pues se vean rebasados en ese sentido, ¿no? Gracias, Nadia. Si quieres presentación. Ramón. ¿Nos queda tiempo? Vamos Sí. sobre tiempo. Ok, pregunta, Mario, tú que colaboras en una institución pública, si te tocara auditarla, fiscalizarla, ¿no tendrías ningún inconveniente de llegar hasta los últimos temas en ese tenor? Pues yo creo que no. Yo he sido muy crítico de la universidad, en este caso. La universidad que se supone que es un espacio de diversidad de pensamiento, de la universalidad del pensamiento en este sentido, que tiene una autonomía, pero que desde el punto de vista organizacional es una estructura todavía muy cerrada, ¿no? En el sentido de que durante mucho tiempo no era fiscalizada del exterior, ¿no? Y que en su momento, quien está dentro de la universidad, como lo hemos manifestado, ¿no? Que efectivamente la propia universidad pues, es uno de esos entes que se salen, ¿no? de ese contexto de fiscalización. Actualmente ya entran dentro de esa área, pero durante mucho tiempo pues, era una caja negra, ¿no? Una caja cerrada, oscura, que no se sabía qué era lo que sucedía dentro, ¿no? La misma cuestión que tiene que ver con esa autonomía, ¿no? Que era como el gran velo que pues no dejaba ver lo que ocurría con esos recursos hacia el interior. Actualmente hay una gran cantidad de recursos que la propia universidad genera y que, bueno, desgraciadamente pues hay dudas, ¿no? Están en medios de comunicación, etcétera, dudas de
el uso de esos recursos, ¿no? Como lo mencioné en algún momento, yo creo que el apegarse institucionalmente a lo que nos exige o nos dice la normativa, pues yo creo que es el camino correcto para pues, no aplicar la mano en ese Sí, sentido. viéndolo desde fuera como comisión. Perdón, estamos ya sobre el tiempo, nadie, Sí. por Es favor, que era sobre lo mismo. ¿Se nos acabó? Se nos acabó el todo tiempo. Ok. Bueno, pues será para la otra ocasión. Quedaban 4 minutos. No, ya Y no. era un tema de réplica, pero bueno. Ok, bueno, pues Mario, se te agotó el tiempo, te agradecemos mucho que hayas estado aquí. Te felicito personalmente y a nombre de mis compañeros por haber iniciado Sí. este proceso. Y bueno, pues estamos en contacto. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. La de eso.